El hombre que más daño hizo a México en toda su historia, según Santiago Armesilla, fue el estadounidense Poinsett. En este video voy a hacer una serie de observaciones que, si bien no contradicen la versión de Armesilla de que Poinsett hizo daño a México, sí la matizan y permiten entender cómo pasaron las cosas. Al final diré quién fue, a mi entender, el hombre que más daño hizo a México en toda su historia. Y no, desde ya les advierto que ni fue Santa Anna, ni Juárez, ni Díaz, así que comencemos. Para empezar, Poinsett no fue determinante por sí mismo. El mayor o menor éxito de su actuar se debe a una serie de factores que se combinaron justo en ese momento. No coloquemos a México y a sus élites como entes pasivos que ante la llegada de un agente extranjero se dejan influenciar sin resistencia y obedecen sin apenas respingar. La leyenda negra que Poinsett haya tratado de dispersar en México solo pudo encontrar acogida en una población que por una u otra razón se encontraba resentida ya de antemano con España. Y justo el por qué México y sus élites estaban resentidos con España es lo que voy a explicar. Punto primero. La confianza de las élites novohispanas en la autoridad peninsular se agrietó en las Cortes de Cádiz. Resumiendo mucho, se puede decir que las propuestas de los novohispanos eran de carácter federativo centralista. En cambio, los peninsulares querían un sistema donde la metrópoli fuera más hegemónica y donde los novohispanos quedaran infrarrepresentados. Los diputados de la Nueva España quedaron desencantados y su confianza en la metrópoli se resintió. Algunos diputados fueron Servando Teresa de Mier, José Ramos Arizpe o Lucas Alamán. De Lucas Alamán hablaré más adelante en el video, ya que Armesilla lo menciona en el suyo. Punto segundo. Cuando Iturbide y Guerrero obtuvieron la independencia de la Nueva España en 1821, el rey Fernando VII se negó a reconocerla. Fue hasta 1836 que el gobierno de Isabel II reconoció la independencia de México. En el tiempo entre la independencia de facto de la Nueva España y el reconocimiento por parte de España, se dieron una serie de conflictos entre ambos países. España bloqueó el comercio mexicano con el exterior. Esto empobreció a México y le llevó a contraatacar haciendo el corso a las posesiones españolas en el Caribe y a tratar de conquistar Cuba. Lucas Alamán, en aquel entonces canciller mexicano, expresó: «Cuba es para México condición sine qua non de su grandeza o el grillete más apretado de su esclavitud. Cuba, sin México, está destinada al yugo imperialista. México sin Cuba es un prisionero dentro del Golfo de México». Existió también un corso español contra los mexicanos, además de un intento de reconquista español en 1829 que fracasó tan miserablemente como los intentos mexicanos de conquistar Cuba. Esta serie de torpezas diplomáticas entre dos estados herederos del Imperio Español llevó a que se creara un justificado resentimiento antiespañol en México, sentimiento que no solo se encuentra en la anterior declaración de Alamán, también en las obras históricas de Carlos María de Bustamante. Fue en este terreno fértil donde las acciones de Poinsett en México, a las que hace referencia Armesilla en su video, se llevaron a cabo. Sin embargo, y a modo de tercer punto, toca analizar la efectividad de la obra de Poinsett en México. Punto tercero. Si tuviéramos que juzgar la efectividad de los actos de Poinsett por su influencia en los gobiernos de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, diríamos que su acción fue limitada, ya que el primero estaba influenciado principalmente por ingleses, mientras que el segundo seguía su propio camino sin importarle pertenecer al rito de York fundado por Poinsett. De hecho, fue Anastasio Bustamante, otro miembro del rito de York, quien depuso del gobierno a Guerrero acusándolo de no ser fiel a los principios del federalismo radical, ideología del rito de York, sino más bien de ser centralista federalista, al estilo de los novohispanos en las Cortes de Cádiz. También expulsó a Poinsett del país. Otro fracaso de Poinsett fue el de obtener la compra de los territorios de Nuevo México, la Alta California y Texas para los Estados Unidos. El auténtico daño que Poinsett hizo a México fue, primero, llevarse la flor de Nochebuena a los Estados Unidos y apropiarse de su descubrimiento, y segundo, el informe que entregó al gobierno de los Estados Unidos donde explicaba los conflictos internos de las distintas facciones mexicanas. El aporte de Poinsett a la leyenda negra no es más que el de otro detractor de la hispanidad que aporta su pedrada a la lapidación, pero no es él quien da la pedrada más dura ni la más significativa. Dato adicional, en 1829, Guerrero hizo una serie de declaraciones contra la conquista española. Aquí se podría alegar que lo hizo debido a la influencia de Poinsett, pero lo cierto es que las declaraciones las hizo en referencia a la invasión española de Tampico dirigida por Isidro Barradas.
También expropió propiedades a la Iglesia Católica y se preparó para tomar medidas contra los estadounidenses en Texas, a quienes veía como un peligro. Punto cuarto. La guerra entre México y Estados Unidos es un tema harto complejo que daría para dedicarle varios videos, pero me centraré en lo que a Armesilla le interesa. ¿Por qué el gobierno mexicano no reclama a los Estados Unidos la usurpación de los territorios del norte, mientras que a España le reclama la conquista? La guerra con Estados Unidos se perdió. Esta derrota casi hizo desaparecer a México. Toda la segunda mitad del siglo XIX, los distintos gobiernos mexicanos temieron otra guerra con los Estados Unidos que hiciera desaparecer definitivamente a la nación. Tanto la facción liberal como la conservadora resolvieron que el problema de México era su falta de unidad. Ambos grupos llegaron a la conclusión de que los indígenas eran parte del problema, y objetivamente estaban en lo correcto. Así que la política educativa de ambos grupos suponía que la solución era la hispanización cultural de los indígenas. Así que tanto el grupo liberal como el conservador comenzaron a elaborar un nuevo discurso, comenzando por Lucas Alamán, quien reflexionaba sobre la actitud antiespañola de su juventud, e incluyendo historiadores liberales de la época de Juárez o Díaz como Manuel Orozco Iberra, Joaquín García y Casbalceta, Francisco Sosa Escalante, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Alfredo Chavero, Carlos Pereira, etc. Todos estos hombres buscaban hermanar a conquistados y conquistadores, y dejar de lado el discurso de odio contra la conquista española del siglo XVI. Pero entonces, ¿qué pasó para que en México la percepción de la conquista volviera a ser negativa? Lo que pasó fue sumamente complejo, pero lo resumiré diciendo que la Revolución Mexicana y el Estado postrevolucionario vieron provechoso volver al odio contra la conquista española del siglo XVI. Ahora pasaré a responder el otro tema de este punto. ¿Por qué México no reclama a Estados Unidos por la pérdida de los territorios del norte? La respuesta práctica es que no sería inteligente crear constantes fricciones diplomáticas con Estados Unidos, recordando todo el tiempo que el pueblo mexicano aún guarda rencor por la pérdida de más de la mitad de su territorio, mientras que siempre se puede echar mano de la leyenda negra contra la conquista de México en el siglo XVI sin que esto genere fricciones entre México y España. Vuelvo a Poinsett. Es exagerado nombrarlo el hombre que más daño hizo a México en toda su historia, ya que sus acciones, aun si supusiéramos que fueron como una bola de nieve que con el tiempo se hizo más y más significativas, sus acciones, no lograron tener la influencia suficiente para hundir a México. En cambio, debemos sumarlas a la política exterior de los Estados Unidos, donde otros de sus agentes también tuvieron una gran relevancia y causaron gran daño, como Henry Lane Wilson, por ejemplo. Pero bueno, si Poinsett no puede ser nombrado el hombre que más daño hizo a México en toda su historia, ¿quién sí? Bueno, a los mexicanos les pido que se agarren de su asiento porque se van a ir para atrás del nombre que les voy a decir, ya que la historia nacional se ha encargado de investirlo con los rasgos más nobles y elevados. Y a Armesilla, si es que estás viendo este video, escucharás del personaje más nefasto de la historia mexicana, el hombre al que genuinamente podemos llamar como el que más daño hizo a México en toda su historia. Ese es sin lugar a dudas Francisco I. Madero, el supuesto apóstol de la democracia. No cierren el video porque les voy a explicar por qué. Francisco I. Madero fue un político y rico empresario originario de Coahuila. A semejanza de su padre, realizó sus estudios en Estados Unidos y en Francia, partiendo al extranjero cuando tenía 13 años y volviendo a México cuando ya era un hombre formado con 20. A su viaje por el extranjero lo acompañó su hermano menor, Gustavo Adolfo Madero. En 1908, Madero publicó su libro, La sucesión presidencial de 1910. Este libro posee dos versiones. En la primera versión se alaba la labor hecha por el presidente Porfirio Díaz y el gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes. De hecho, Madero se conformaba con que le otorgaran la vicepresidencia. La segunda versión es la que todos conocemos y es accesible a todo mundo. En esta versión se pliega la leyenda negra de la conquista y dominación española, versión que ya era desechada por los historiadores mexicanos de su época. Utiliza ampliamente el término Latinoamérica, término francés para referirse a la América hispana. Y por si fuera poco, no dedica ni un solo capítulo a la guerra con los Estados Unidos y a la pérdida de los territorios del norte, atribuyéndole dicha pérdida al general Santa Anna y a su incompetencia. La campaña presidencial de Madero fue truncada por el gobierno mexicano que lo arrestó y condenó a libertad condicional en San Luis Potosí.
Madero se escapó y escribió en San Antonio, Texas, una llamada a la rebelión del pueblo mexicano contra el gobierno de Porfirio Díaz. A esta llamada de insubordinación la llamó Plan de San Luis, alegando haberla escrito en San Luis Potosí, para evitar así quebrar la ley de neutralidad de los Estados Unidos. Curiosamente, el libro México Bárbaro, que también criticaba el gobierno de Porfirio Díaz, fue publicado en ese mismo año. El gobierno de Díaz pidió la extradición de Madero al gobierno de los Estados Unidos. Estas peticiones fueron desoídas, permitiendo a Madero y a sus partidarios armarse. En mayo de 1911, los revolucionarios de Madero tomaron Ciudad Juárez. Ante esto, Díaz renunció a la presidencia y se exilió en Francia. Inmediatamente se realizaron comicios para realizar elecciones libres y democráticas. El hermano de Francisco, el antes mencionado Gustavo Adolfo Madero, organizó una serie de grupos de choque que acosaron y estropearon a todos los otros candidatos a la presidencia de 1911. Así que eso de que Francisco I. Madero es el apóstol de la democracia debería matizarse. Una vez que Madero obtuvo el poder presidencial, intentó, entre otras cosas, privatizar la Universidad Nacional de México, la actual UNAM. Permitió que se perdiera el monopolio mexicano del Enequén, presentó una propuesta de reforma agraria que no permitía expropiar las tierras usurpadas y éstas ya habían pasado a manos de terceros, traicionando así a zapatistas y a orozquistas, nombró a parientes y a allegados en puestos importantes de gobierno, mandó combatir a los revolucionarios que lo habían instaurado en el poder y persiguió a los líderes obreros, como a Juan Francisco Moncaliano. Ante esta pasividad de la gestión de Madero para resolver las exigencias del pueblo, se suele decir que su gobierno quería primero realizar cambios a la ley para luego aplicarlos y reformar la nación. ¿En verdad debemos creer que en casi 2 años de gobierno Madero no pudo cambiar o crear ninguna ley favorable al pueblo, mientras que el gobierno del usurpador Victoriano Huerta decretó el día de descanso obligatorio el 15 de julio de 1913? Es decir, el demócrata Madero no hizo nada o casi nada en 2 años, mientras que el gobierno golpista de Huerta mejoró la situación del trabajador mexicano en menos de 5 meses. Pero esto no resuelve la duda: ¿por qué Francisco I. Madero es el hombre que más daño hizo a México en toda su historia? No fue que como buen político Madero les prometiera a campesinos y obreros cosas que después no pensaba cumplir. Tampoco que ensalzara valores democráticos que no pensaba seguir, ni que cometiera tráfico de influencias para que sus amigos y parientes ocuparan puestos importantes, ni que con la revolución que inició se destruyera buena parte de la industria agraria y fabril mexicana. No fue nada de eso. El verdadero daño que Madero le hizo a México fue que con él, México comenzó a verse auténticamente supeditado ideológicamente a los Estados Unidos. Fue Madero el primer presidente que pasó los años más importantes de su formación ideológica en países extranjeros, principalmente en Estados Unidos. Con Madero, la clase política mexicana comenzó a ver con admiración a los Estados Unidos y no ya con el temor acostumbrado, y a modo de retórica implementaron un sistema educativo que reafirma el desprecio hacia lo hispano, cosa que Vasconcelos ya advirtió en 1930 y que luchó por combatir. Por supuesto, buen escucha, si crees que estoy equivocado, eres libre de opinar en la caja de comentarios quién crees que es el hombre que más daño hizo a México en toda su historia. Solo te recuerdo que la versión de que fueron Santa Anna y Porfirio Díaz los que más daño le han hecho a México fue instaurada por Madero en su libro de la sucesión presidencial de 1910.